Me gustaría iniciar este balance señalando que, primero, esta es la gestión que más recursos ha destinado a la respuesta y a la prevención frente al niño. Ya a la fecha, solamente en presupuesto aprobado hay más de 7.000 millones de soles, y en lo que respuesta a presupuestos ejecutados se han superado los 5.000 millones de soles en preparación frente al niño. Este es el año en donde el país se ha preparado más frente al fenómeno del niño, así que aprovecho este espacio para darles el mensaje de esta gestión. Primero, que no vamos a escatimar en recursos para seguir preparándonos y para enfrentar una emergencia que sabemos que históricamente ha generado un impacto muy importante en términos sociales, en pérdida de infraestructura, y en esa línea, esto es algo que debe mantenerse a lo largo del tiempo. El Perú es uno de los países más expuestos a los desastres naturales, y en esa línea la inversión tiene que ser acorde a ese riesgo que estamos enfrentando, y en ese sentido este es el fenómeno del niño para el cual el país va a estar más preparado. Estamos más preparados que nunca, pero aprovecho este espacio para hacer el llamado a la unión, porque frente al niño, como lo dice el eslogan de la lucha contra el niño, todos debemos estar unidos, los diferentes niveles del gobierno, sector público, sector privado, así que le doy pase al general Yáñez para que pueda dar más detalles al respecto. General, por favor. Ministro, muchas gracias a los medios de prensa, de comunicación que se encuentran acá reunidos para poder brindar un balance de las acciones que viene realizando el INDECI para prepararnos ante el fenómeno del niño. Para mí es muy importante garantizar a la población que si en estos momentos ocurriera un fenómeno del niño, estamos en condiciones de poder atenderlos. Para lo cual el INDECI ha trasladado desde el mes de septiembre a la fecha más de 1.090 toneladas de bienes de ayuda humanitaria a nuestros almacenes del norte. Tenemos nuestros almacenes del norte al 100% de capacidad instalada, pero igualmente venimos trabajando con el alquiler de almacenes en todas estas regiones del Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, gracias al decreto supremo 067 que nos asignó el Ministerio de Economía por el plan multisectorial para poder adquirir bienes de ayuda humanitaria y almacenamiento. De igual manera, la empresa privada, en trabajo coordinado con el INDECI, nos viene entregando almacenes en Piura, Tumbes y Lambayeque para poder aumentar esta capacidad instalada de bienes de ayuda humanitaria. El Programa Mundial de Alimentos nos está donando 3 almacenes de 320 metros cuadrados cada uno para poder también incrementar esta capacidad instalada. Les doy el ejemplo, en Piura, de 500 toneladas de bienes de ayuda humanitaria, vamos a poder incrementar a 1.500 toneladas de bienes de ayuda humanitaria, no solo para la región de Piura, sino para las demás regiones colindantes a esta región. Esto va a ayudar a poder atender en forma oportuna a toda nuestra población damnificada y afectada a través de los gobiernos regionales. De igual manera, se han establecido en coordinación con las autoridades locales a través de nuestros directores desconcentrados de INDECI que tenemos en todas las regiones, mediante la asistencia que se les ha brindado, albergues en todas estas zonas de muy alto riesgo, en una cantidad de 392 en la zona norte y 740 a nivel nacional. El Ministerio de Educación también ha puesto a disposición 292 instituciones educativas que pueden servir como probables albergues. El INDECI, gracias también a este decreto supremo que nos asignaron recursos, hemos contratado personal especialista en gestión de riesgos y desastres. 150 que fueron desplazadas a las zonas de muy alto riesgo en los meses de agosto y septiembre y posteriormente entre noviembre y diciembre. ¿Para qué? Para que tomen contacto con nuestras autoridades directamente y les brinden asesoramiento en todo lo que es evaluación de daños, análisis y necesidades, en lo que es el levantamiento de la información a la plataforma SIMPAT, en lo que es las zonas probables de albergues, en lo que se refiere a planes, en la instalación de sus grupos de trabajo, plataforma de defensa civil, en sus centros de operación de emergencia,
las herramientas financieras con las que cuentan ellos para atender emergencias. Todo esto se ha venido haciendo durante este año. De igual manera, hemos brindado asistencias técnicas a través de la Dirección de Políticas, Planes y Evaluación a 292 gobiernos locales. Y a través de la Dirección de Fortalecimiento y Capacidades hemos brindado asistencia y capacitación en gestión reactiva a más de 700 funcionarios. Todo esto ha incrementado nuestras capacidades de nuestras autoridades locales a nivel local y regional. A través del plan multisectorial, que lo tiene a cargo la Presidencia del Consejo de Ministros, el INDECI también ha venido haciendo el seguimiento constante a fin de que se ejecuten todos los trabajos que están en este plan multisectorial señalados. Todo esto se viene realizando hasta la fecha. Para mejorar también todos estos trabajos que se han venido realizando, el que habla ha venido realizando visitas a todas las regiones y coordinando con los gobernadores, bien verificando y supervisando in situ con los gobernadores los trabajos de descolmatación, limpieza de quebradas, colocación de geobolsas en diferentes regiones. Estos trabajos se encuentran muy bien ejecutados y bastante avanzados para poder afrontar el fenómeno del Niño. Gracias a todos los recursos que se han entregado a través de la señora Presidenta de la República, a través del Ministerio de Economía. Esto es un trabajo articulado que se viene realizando durante el presente año y que estoy seguro que nos encontramos preparados a través del INDECI, estamos preparados para afrontar el fenómeno del Niño. Muchas gracias. Muy buenos días, estamos en vivo para TV Perú. Han mencionado ayuda humanitaria que ya se va a enviar en sus momentos a las zonas de riesgo. ¿El INDECI está preparado para enviar, para ejecutar esta ayuda? ¿De qué manera se va a realizar el envío de esta ayuda que están brindando o las acciones que se están tomando? Y para el ministro de Economía, Alex Contreras, muy buenos días, estamos en vivo para TV Perú. Respecto a la inversión privada, ¿qué expectativas tenemos para este 2024? Teniendo en cuenta que se ha proyectado una caída en este sector del 7,3%, esto según el último reporte de inflación del Banco Central de Reserva. Asimismo, también ha habido una caída en cuanto a la inversión minera del 4,1%. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Lo que estamos observando a lo largo del año es una recuperación gradual de la inversión privada. Después de haber caído alrededor de 12% el primer trimestre, se ha ido recuperando y nosotros esperamos una mayor recuperación para el año 2024. De acuerdo a la norma, nos corresponde actualizar proyecciones en el mes de abril, pero lo más importante es que estamos avanzando en el destrabe de proyectos mineros. Como se ha señalado, la inversión minera es fundamental para generar un impulso adicional a la inversión privada, pero también lo es, además de la inversión minera, la inversión en infraestructura. Y este 2023 creo que uno de los aspectos más importantes en materia de inversión ha sido que se han podido adjudicar más de 2.300 millones de dólares en proyectos de inversión privada, proyectos de infraestructura que van a permitir avanzar en el cierre de brechas. Para tener una idea de la magnitud de los números, 2.300 millones de dólares adjudicados en el 2024 equivale a 24 veces, lo adjudicado en el 2023 equivale a 24 veces lo que se adjudicó el año pasado, y cerca de 5 veces el total que se ha adjudicado en los últimos 4 años previos. En ese sentido, nuestras previsiones, no solamente para el 2024, 2025, 2026, están en línea con una recuperación de la economía peruana. La economía peruana se va a recuperar. Este año ha sido un año de retos, ha sido un año de alta inflación. Felizmente la inflación diríamos que está bajo control. De cerca de 9% al inicio del año, estamos cerrando en 3,1%. Este es un paso importante, menos inflación.
inversión privada en proceso de recuperación, va a volver a crecer en el 2024, pero como lo dije en algún momento, o sea, para cosechar hay que sembrar y esta gestión está sembrando crecimiento económico, está destrabando proyectos y el 2024 en el marco del Plan Unidos vamos a seguir aprobando medidas justamente con el objetivo, con dos objetivos, de acelerar esta recuperación de la inversión privada, pero también revertir las expectativas negativas que ya tienen 4 años en el tramo de pesimismo. El Perú es un país con un enorme potencial y no vamos a descansar hasta que ese potencial se materialice en crecimiento económico, en reducción de la pobreza, en un impulso al empleo, y en ese sentido el haber adjudicado más de 2.300 millones de dólares este año es un paso importante. La meta para el 2024 en materia de inversión en infraestructura es importante también. Queremos pasar de 2.300 a 8.000 millones de dólares. Esto creo que es clave de cara al crecimiento que queremos generar. Muchas gracias. En relación a la pregunta sobre nuestros traslados de bienes de ayuda humanitaria, nosotros ya hemos trasladado nuestros bienes de ayuda humanitaria. Nuestros almacenes con los que cuente el Instituto Nacional de Defensa Civil en la región del norte del país ya están al 100% de su capacidad instalada. Sin embargo, como manifesté, estamos alquilando almacenes que también ya están en proceso de reabastecimiento y estamos recibiendo donaciones de almacenes. Todos estos van a continuar siendo abastecidos. Estamos en ese proceso, actualmente hemos trasladado más de 1.090 toneladas de bienes de ayuda humanitaria con 98 vehículos. Y también agradecer a la asociación Hombro a Hombro que nos apoya con el traslado de algunos bienes de ayuda humanitaria y nuevamente al Programa Mundial de Alimentos que también fuera de la donación de bienes de ayuda de almacenes que nos está entregando, también nos apoya con traslado. A pesar que el Decreto Supremo 067 nos asignó recursos, pero como estamos recibiendo donaciones, tenemos que seguir trasladando y esto es gracias también al apoyo del PMA y la Asociación Hombro a Hombro. Omar Jordán, de América Televisión y Canal N. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. General, muy buenos días. Estamos en vivo para Canal N. Usted, ministro, ha señalado un detalle particular, que va a haber un crecimiento por parte de la economía, pero en este crecimiento, ¿a partir de cuándo estamos hablando? En segundo lugar, ¿cuánto se podría afectar, teniendo en cuenta también la llegada del fenómeno del Niño? Y para el general también, ¿en qué tipo de avances o magnitud se puede presentar este niño que podría estar llegando prácticamente ahora a la siguiente semana, que estamos hablando ya en enero del próximo año? En relación al fenómeno del Niño, como ustedes son conocedores, tenemos los comunicados del ENFEN, donde ha establecido que estamos en un 52%, me parece, en magnitud moderada. Eso está pronosticado que puede suceder a partir de enero. Sin embargo, los reportes que hemos recibido de las lluvias que ya se están sucediendo en el norte, ya ayer ha habido lluvias intensas en algunos distritos de Piura, por ejemplo. Entonces, es muy probable que ya las lluvias empiecen a partir de esta próxima semana en base a los pronósticos que está emitiendo el CENAMI y a los comunicados que emite el ENFEN cada 15 días. El último comunicado, vuelvo a reiterar, del ENFEN establece un niño moderado de 54% y un fuerte de 20%. Sumamos los dos y estamos en el 74%. Pero esto es variable, la fenomenología puede cambiar de una semana a otra, pero no debemos bajar la guardia, debemos seguir trabajando y debemos seguir preparándonos. Gracias, general. Respecto a la pregunta, sin duda, si me permiten complementar lo que ha señalado lo que ha sido señalado por el general, desde un momento lo dijimos, lo prudente era prepararnos ante el peor escenario. Y esas han sido las líneas de gobierno, prepararnos, asumiendo que el niño va a ser un niño extraordinario, y por eso es que los resultados son absolutamente claros. Estamos más preparados que nunca, lo ha dicho el general, tenemos los almacenes llenos de alimentos, tenemos las maquinarias que no teníamos cuando estaba Yacu, se están haciendo, después de 4 años de escolmataciones de ríos, se están reforzando las defensas ribereñas y sigamos avanzando en esa línea.
En lo que respecta a la pregunta, lo que nosotros nos ratificamos en la proyección de crecimiento de 3% para el 2024, coincidimos con el Banco Central, va a haber una recuperación importante, va a ser una recuperación sobre todo, vamos a ver un mayor crecimiento alrededor del segundo semestre del año y lo que prevemos es un primer trimestre positivo y este debería ir acelerándose a lo largo del año. Sin duda, el fenómeno del Niño es un factor de riesgo y por eso lo que hemos querido hacer, digamos, desde el lado de la política económica es brindarle todos los recursos a los sectores respectivos para mitigar y moderar el impacto del fenómeno del Niño. Cada fenómeno del Niño es diferente y el impacto económico depende, uno, de la magnitud del fenómeno, si es fuerte, si es moderado, si es extraordinario, pero depende también de la prevención, depende también de la capacidad de respuesta. Y eso es lo que hemos querido hacer en coordinación con INDECI, con el Ministerio de Defensa, Transportes, Vivienda, Agricultura, a través de la ANA, producción, prepararnos frente al niño porque un sol en prevención equivale a 10 soles en recuperación. La vida de nuestros ciudadanos no tiene precio y hemos querido justamente, hemos tomado las lecciones aprendidas de los últimos fenómenos del Niño para tomar las medidas necesarias. Algo que no debemos olvidarnos, y esto también es un objetivo de la gestión, es que pasado el fenómeno del Niño, el país tiene que embarcarse en una estrategia de desarrollo de infraestructura resiliente. Tenemos que terminar las obras del drenaje pluvial en Piura, obras en Lambayeque, en Tumbes, para de una vez por todas ponerle el fin a estos efectos negativos del Niño. Y eso implica invertir en infraestructura. Ya felizmente el 1 de enero del próximo año se activa la Autoridad Nacional de Infraestructura, que va a tener como primer objetivo justamente construir la infraestructura que no se hizo en los últimos 4 años. Infraestructura que en este momento nos hubiera permitido resistir de mejor manera los embates del fenómeno del Niño. Entonces, esto tiene que quedar como lección. Debemos, de una vez por todas, aprender del 2017, aprender del 97-98, del 82-83. Construir la infraestructura que permita proteger nuestras ciudades y, sobre todo, proteger las vidas de nuestros ciudadanos. Al final, la reconstrucción termina siendo más cara que la prevención, así que la inversión en infraestructura de protección va a ser la línea más importante del año 2024 y debería formar parte de la cartera de la Autoridad Nacional de la Infraestructura, que se creó con ese objetivo, que se creó ante la falta, digamos, de construcción de infraestructura por la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, y esa va a ser la línea del gobierno, seguir dándole todo el soporte a Defensa Civil, al Ministerio de Defensa, para, frente a la emergencia, tener todos los elementos que permitan mitigar los impactos del fenómeno del Niño. Muchas gracias. Siguiente pregunta, Mariano Talvera, de RPP Noticias. Ministro Contreras, ¿cómo está? Estamos en vivo para RPP, lo escucha todo el país. Esto puntualmente a esta proyección de la reducción del 0.5% del PBI, de acuerdo a las proyecciones también del BCR. Julio Velarde ha indicado que esto también se debe a que los proyectos del gobierno tardan mucho, es muy engorroso. Queríamos saber si se está tomando medidas por parte del Ejecutivo para que se agilice y dinamizar de esta manera la economía. Y la segunda pregunta, ministro, hace unos minutos ha dicho que en las labores de prevención por los embates climatológicos se ha inyectado cerca de 7.000 millones de soles. ¿Cuánto es lo que se ha ejecutado hasta el momento en ello, ministro? Lo escuchamos. Como mencionaba, el presupuesto es de 7.200 millones, tanto lo que se denominó punche emergencia como el presupuesto del programa presupuestal 068. A la fecha se han gastado cerca de 5.000 millones de soles, esa es la ejecución, es el gasto, repito, es casi, se ha gastado en atención de la emergencia y en prevención casi el doble de lo que se gastaba en promedio en los últimos años. Y este es el niño para el cual nosotros vamos a estar más preparados. En lo que respecta a la inversión pública, este año va a ser el primer año de cambio de autoridades en donde la inversión pública va a crecer, básicamente por el mayor esfuerzo y la mayor capacidad de ejecución del gobierno nacional y, en segundo lugar, del gobierno regional. En el caso de los gobiernos locales, efectivamente, proyectamos una caída de la inversión pública, pero lo más importante es que como gestión hemos podido
mitigar la caída que se observaba en todos los años de cambio de gestión de gobiernos subnacionales. 2019, 2015, 2011, había un desplome de la inversión pública, a la fecha está creciendo alrededor de 6%, esto es algo importante, pero de cara a lo que mencionas, Mariano, en el 2024 nosotros esperamos que el Congreso apruebe la nueva ley de contrataciones. Esta es una ley que va a permitir que los procesos de ejecución de inversión pública sean mucho más expeditivos, y nosotros vamos a seguir también en la misma línea del reforzamiento de capacidades en los gobiernos subnacionales. Necesitamos que los mejores profesionales formen parte del staff de los gobiernos subnacionales, y por eso vamos a seguir financiando lo que en su momento denominamos compunche gerentes, es decir, que personal altamente especializado pueda participar de la gestión de gobiernos regionales y gobiernos locales. Ya felizmente, a la fecha ya cada vez hay más autoridades que quieren justamente ser parte de este programa, y eso constituye un cambio fundamental. O sea, la mejora de capacidades en los gobiernos subnacionales es la tarea pendiente y sería una reforma estructural muy importante. Muchas gracias. Yajaira Pacheco, de Radio Exitosa. Ministro Contreras, estamos en vivo para Exitosa. Acerca de esta moción de interpelación en su contra que se está viendo ya en el Congreso de la República, ¿cuál es su opinión? Hablamos también, por otro lado, en el tema del fenómeno del niño, de estos 7.000 millones de soles que se han invertido, y también habló sobre maquinarias, específicamente en este caso, ¿en qué partes del país van a ser distribuidas estas maquinarias y cuál es el mensaje que le va a decir por parte del gobierno a las personas que están asustadas porque ya se están empezando a registrar lluvias en el interior del país? Muchas gracias. Como primero mi mensaje al país a nombre del gobierno, de la presidenta, del premier, es primero mantener la calma. Segundo, escuchar a las autoridades competentes. Algo que pasó en el fenómeno Yaku fue que habían noticias, muchas de esas falsas, que generaron costos sociales. Entonces, estar muy atentos a los mensajes que envíe el INDECI a los celulares. En segundo lugar, quiero que sepan, sobre todo todos los ciudadanos del norte del país, que, por ejemplo, los batallones de ingeniería del ejército están listos para intervenir en cualquier momento. El Ministerio de Vivienda ha desarrollado una infraestructura importante que va a permitir justamente que zonas que históricamente se inundaban ya no se puedan inundar, lo mismo por el caso del ANA. Entonces, hay un rol que juega la ciudadanía. Lo primero es mantener la calma, estar al tanto de las noticias, pero sobre todo entender que tenemos los recursos que no teníamos en el mes de marzo y abril cuando enfrentamos tanto Yaku como el niño costero. Respecto a la moción de interpelación, a lo largo del año he ido alrededor de 35 veces al Congreso. Ir una vez más, creo que con todo gusto, es importante que los ministros informemos a los congresistas de las diferentes acciones que hemos venido tomando, justamente para que puedan tomar las mejores decisiones. En particular, este año debo haberme reunido con cerca de 40 o 50 congresistas, y la meta es seguir justamente en este proceso de coordinación. Y en ese sentido yo acudiré al Congreso cuando se me cite, y con todo gusto explicaremos las características particulares que ha tenido este año en lo económico. Ha sido un año de muchos shocks, ha sido un año, repito, de mucha inflación. O sea, cuando tomamos la gestión, la inflación estaba cerca del 9%, la mayor tasa de inflación desde el proceso de estabilización de los 90. No observábamos este tipo de inflación tan alta hace más de 20 años. Felizmente, implementamos programas de reactivación de la economía, y en línea con la buena política monetaria implementada por el Banco Central, se ha podido controlar la inflación, que ahora está muy cerca de la meta. Ese es un primer avance. Un segundo avance es que, a pesar de que las expectativas todavía se mantienen, digamos, en el tramo negativo, están por encima de los niveles que observábamos en años previos. Como lo señalé,
se han adjudicado más de 2.300 millones de dólares en proyectos de inversión privada, proyectos que se van a construir, que van a generar empleo en los siguientes años. La meta es llegar a los 8.000 millones de dólares. En materia fiscal, por ejemplo, aprovecho la pregunta para mencionar que tenemos el doble de ahorros que teníamos el año pasado como fondos para la emergencia. Cuando tomamos las riendas del gobierno, teníamos 1.500 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Fiscal. Ahora tenemos 3.200 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Fiscal. Ustedes lo pueden corroborar, está en la página web del Banco Central, en la nota semanal, en el cuadro de reservas internacionales. Tenemos el doble de ahorros fiscales que teníamos el año pasado. Y a pesar de que ha sido un año complejo, creo que hemos avanzado en materia de prevención. Todo el gasto que se ha hecho en descolmatación de ríos, reforzamiento de defensas, acumulación de inventarios, tener los batallones de ingeniería listos, van a tener también un impacto en la economía porque van a permitir mitigar el impacto negativo del fenómeno del niño. Y esto lo hemos podido hacer, hemos podido financiar sin necesidad de endeudamiento. La deuda se ha mantenido estable, de hecho va a ser un poco más baja de lo que nosotros esperábamos, y en ese sentido el manejo macroeconómico ha sido el manejo adecuado, porque estamos invirtiendo en aquello que es necesario. O sea, la prevención, y no voy a dejar de señalarlo, la prevención para el Perú debe ser lo más importante. Y la prueba para nosotros es lo costoso que fue la reconstrucción. El costo actualizado de la reconstrucción es de cerca de 50.000 millones de soles. Entonces, el niño es altamente costoso para el Perú, por eso necesitamos tener esa infraestructura, y como gestión, bajo el liderazgo de la presidenta, los lineamientos del Premier, nosotros vamos a seguir trabajando como Ministerio de Economía y Finanzas, como fuerza de tareas del Consejo de Ministros, para que la respuesta sea la más adecuada, sea la más oportuna, pero sobre todo, recalco nuevamente la necesidad de trabajar unidos, y a la prensa también señalar la necesidad de informar con responsabilidad a los ciudadanos del norte, siempre basándose en las recomendaciones de los expertos, porque lo que no podemos hacer es que en momentos de emergencia estar siguiendo recomendaciones sobre la base de rumores. Todo tiene que ser sobre la base de evidencia científica, y como gestión lo que nos vamos a encargar de hacer es de que todos los ciudadanos, toda la prensa en particular, tengan acceso a la mayor información y al mayor detalle posible sobre el desarrollo del fenómeno del niño. Muchas gracias. Última pregunta, Jason Latorre de Latina. Sí, ¿cómo está, ministro? General Yáñez. Para el general Yáñez, por favor, ¿qué tanto nos está aportando el anticiclón para reducir los embates y los efectos del fenómeno del Niño? Y a estas alturas se puede saber si es que podríamos o no tener un fenómeno del Niño similar al del último que tuvimos. Y para el ministro de Economía, por favor, ministro, continuando la pregunta de mi colega Mariano, se habla incluso desde el mismo BCR sobre reformas que hay que hacer y menciona bastante al servicio civil. Si es que hay que de repente hacer una reestructuración o qué otros motivos, porque se habla de que los temas de burocracia son bastante complicados para la inversión privada. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, bueno, el anticiclón que está en el sur del continente se ha visto fortalecido en el último mes, lo cual ha originado que las aguas del mar que estaban encima de los 2 grados centígrados sobre su porcentaje normal, se bajen a menos de 1 grado. Pero sin embargo, esto puede cambiar de un momento a otro. Por eso el seguimiento constante que hace el ENFEN, y el INDECI es parte del ENFEN, al seguimiento del fenómeno del Niño. No podemos bajar la guardia, como lo dijo muy bien el señor ministro de Economía, nos hemos preparado ante un evento extraordinario. Y si estamos mejor preparados, creo que cualquier tipo de fenómeno que venga, ya sea débil, moderado o fuerte, lo vamos a poder afrontar de la mejor manera. Lo importante es la preparación. Y considero yo de que quiero terminar también diciendo que es importante que la población tome conciencia que la mayor cantidad de víctimas que se suceden
ante los fenómenos del Niño, lluvias intensas o cualquier tipo de peligro asociado, es la imprudencia de la población, por lo cual le solicito a la población que cuando se activen las quebradas, se incrementen los cauces de los ríos, sucedan huaicos, deslizamientos, no se acerquen, no crucen, no tomen fotografías, porque ahí es donde mayormente han sucedido los accidentes y pérdidas fatales. Recomiendo a la población también que continúen con sus cables eléctricos, cada vez que llueva desenchufen sus artefactos eléctricos, establezcan sus zonas seguras de evacuación, su plan familiar, deben conocer sus zonas probables de albergue y sobre todo la comunidad debe establecer su sistema de alerta temprana comunitario, porque cada comunidad sabe los peligros que afronta y debe tener sus vigías a fin de alertar oportunamente. Y como dijo también el señor Ministro de Economía, no debemos seguir las informaciones oficiales. El Centro de Operación de Emergencia Nacional, donde nos ubicamos en estos momentos, emite las alertas correspondientes a las autoridades locales y regionales en base a los avisos de las entidades técnico-científicas. Por eso me dirijo a la población a fin de que estén atentos a los avisos de autoridades, hagan caso a sus autoridades y no se dejen guiar por informaciones malintencionadas. Muchas gracias. Gracias, general. Respecto a la pregunta señalada, efectivamente el país necesita reformas y esa es la línea que estamos tomando como gobierno. Por eso es que desde el inicio pedimos delegación de facultades, por ejemplo, para hacer reformas importantes en materia de promoción de la inversión privada. Acaba de terminar un segundo pedido de delegación de facultades para hacer cambios, también reformas en materia de seguridad. Esto es algo muy importante. Hemos enviado una ley de contrataciones, una nueva ley de contrataciones, justamente con el objetivo de hacer más eficiente y más expeditivo el gasto público. Hemos enviado una propuesta de reforma del sistema de pensiones. Estamos a puertas de enviar una reforma de los regímenes tributarios. Estamos apostando por un impulso al desarrollo de infraestructura a través del Fideicomiso de Infraestructura y la aceleración de los proyectos del Plan Nacional de Infraestructura. Entonces, estamos trabajando en las reformas que el país necesita en materia de promoción de la inversión privada, en materia de seguridad, en materia de eficiencia del gasto y sin dudas del impulso al servicio civil, sobre el cual también hemos aprobado algunas reformas importantes y tenemos un espacio dentro del presupuesto 2024 para que cada vez más instituciones puedan justamente pasarse al servicio civil y generar funcionarios públicos, primero con línea de carrera, con incentivos. Hemos, por ejemplo, por primera vez en una ley de presupuesto, impulsado la necesidad de un artículo que permita que los ajustes remunerativos partan de estudios. Estamos, por ejemplo, después de muchas décadas, implementando medidas para el ahorro de gastos a través de la homologación de bienes y las compras corporativas. Revertir la desaceleración estructural requiere de compromiso, requiere de cambios y estamos apostando por esos cambios con mucho compromiso, pero también con mucho trabajo. Así que la propuesta de esta gestión es que para el 2024 sigamos avanzando en la reactivación de la economía, en la respuesta frente al niño, pero también en hacer los grandes cambios que requiere el país en las diferentes áreas con el objetivo de incrementar la capacidad de crecimiento y tener un sector público mucho más eficiente y al servicio de nuestros ciudadanos. Muchas gracias.